Buen día, profesor. A continuación, con mi grupo vamos a presentar la temática que es el sexismo en la educación. Pero antes de comenzar, queremos aclarar qué se entiende por sexismo. Hay diferentes estudios de género que han puesto en evidencia patrones sexistas en la socialización escolar que reproducen comportamientos, expectativas y opciones asociadas al género, tal como lo plantea Graña en el 2008. En efecto, el sexismo es una forma de discriminación que utiliza el sexo biológico como criterio de atribución de capacidades, características, comportamientos esperados, valoraciones y significados creados en la vida social por parte tanto de las mujeres como de los hombres. El sexismo provoca consecuencias negativas para todos los individuos porque limita sus posibilidades como persona y les niega determinados comportamientos, duplicándose estas para las mujeres, pues las sitúa en una posición inferior y de dependencia. La sociedad moderna se caracteriza por una configuración de relaciones entre los sexos signadas por la desigualdad y en tanto la institución social. En la actualidad son comunes las demandas por una educación no sexista. Esto quiere decir erradicar el sexismo de la escuela, del sistema escolar. Esto significa diagnosticar y conocer de qué modo en los procesos de enseñanza-aprendizaje se enseña a las mujeres a aceptar sus posiciones de subordinación en la sociedad o se discrimina a todo aquel que no encaja según el sistema de las nociones dominantes de hombre y mujer y no se apega al modelo heteronormado. Frente a todo este panorama, la escuela se constituye como un escenario que posiciona y reproduce el patriarcado como orden social, bajo el cual el género masculino domina al femenino e incluso se presenta como el punto de referencia del androcentrismo. En este contexto, resulta atingente hablar de sexismo, el que refiere a aquellas actitudes que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los individuos sobre la base de la diferenciación del sexo. Entonces, todo esto llevado al plano de la educación, es posible señalar que estamos ante una educación sexista en cuanto se mantienen los estereotipos y los roles que se le asignan culturalmente a uno u otro sexo. Y por lo tanto, esto perpetúa las desigualdades entre hombres y mujeres. Bueno, ahora bien, ya definido, entendido lo que se entiende por sexismo, ¿por qué esta temática es importante para la pedagogía y para la psicología social? Bueno, debido a que la escuela recibe tanto a hombres y a mujeres socializados en género masculino y femenino, esta puede jugar dos papeles: ayudar a reforzar, mantener, producir y reproducir los estereotipos de género, o ayudar a modificarlos y colaborar con su deconstrucción. El proceso de socialización se da en los primeros años escolares, que contribuyen a la formación de la identidad social, específicamente en el rol de género. El papel de la educación es fundamental para visibilizar las desigualdades existentes en la sociedad, muchas de las cuales se han considerado parte de ella. El abordaje que el sistema educativo brinda a las diferencias de sexo depende de las complejas relaciones que se establecen en el orden patriarcal y social dominante en cada momento histórico. Por lo anterior es que es imposible separar la educación del contexto social, posee una dimensión social y política que le otorga complejidad a los hechos y las relaciones educativas. La ordenación educativa sexista interviene en la construcción de la personalidad de los individuos y determina una internalización de normas de género diferenciadas, que incluyen distintas expectativas y posibilidades, fuerza de trabajo y jerarquización de los individuos. La American Association of University Women hace una diferenciación analítica identificando diferentes tipos de currículos, los cuales denotan con claridad la existencia de sexismo en la educación, a partir de la reproducción de estereotipos de género, lo que se expresa tanto explícita como implícitamente en el contexto educativo. Tenemos tres tipos de currículo. En primer lugar, encontramos el currículo formal, que se define como un instrumento central para impartir mensajes en la escuela que crea imágenes del ser del mundo para todos los estudiantes. En segundo lugar, hablamos de un currículo oculto,
que se refiere a las pautas de carácter no formal y sobre todo ideológico que se transmiten en la práctica escolar. Esto quiere decir que aquellas prácticas y conductas que se dan en el aula establecen diferencias desde los y las adolescentes en el trato hacia estudiantes de un sexo u otro, así como también en lo que enseñan y cómo le enseñan y cómo esto trasciende entre la misma interacción. Y por último, identificamos el currículum evadido u omitido, el que se refiere a los asuntos centrales en la vida de los estudiantes y de los maestros, pero que se tratan acaso solo brevemente en la mayoría de las escuelas, como pueden ser temas de salud o de educación sexual. En este contexto cabe destacar un trabajo realizado por Edwards en 1992, expuesto en la publicación El Liceo por Dentro, estudio etnográfico sobre prácticas de trabajo en educación media. En dicho estudio se da cuenta de que ya en la década del 90 se observaba la existencia de desigualdades de género dentro de la educación chilena, además de situaciones de discriminación por etnia y por raza. El equipo liderado por Edwards señala que los hombres son más valorados que las mujeres, así como también más reconocidos que ellas, lo que se da tanto desde los y las docentes como también entre compañeros y compañeras de curso. Esta situación devela claramente la posición de invisibilización en que se encuentra la mujer, sumada a la construcción de realidad a partir de los estereotipos de género. En continuidad con esto, la cultura que caracteriza esta sociedad, según Buber, 2005 y 2011, se define como los conocimientos que posee una población, los cuales describen la forma que tienen los sujetos de comprender el mundo y la representación que hacen de este para entenderlo como real. Estos tres conceptos sientan las bases en la conformación de lo que será entendido como normalidad en un determinado contexto. Como personas estamos acostumbrados y acostumbradas a una cierta norma social que se ajusta a nuestro sistema de creencias. Cuando ocurre un acontecimiento o vemos a alguien que no encaja con esta norma que conocemos, se le suele etiquetar y mirar de forma diferente. En primero de ellos corresponde al sistema de atribuciones, el cual se entiende como el sistema de creencias propio de cada persona que nos permite atribuir significado, explicación y valores a lo que nos rodea, comenzando así la configuración de la realidad, según Perpiñán 2009. Este sistema va a forjar las bases de cómo se irá construyendo la sociedad, en el entendido de que ésta se refiere a una unidad de personas que se caracterizan por tener un sistema de atribuciones en común y por ende una cultura más o menos homogénea, la cual se rige por normas y leyes, generando así una cohesión entre quienes la conforman. Es por esto que el concepto de sexismo en la educación es primordial, puesto que muchas veces la comunidad educativa basa sus creencias aceptadas socialmente, llamadas sistema de atribuciones, subestimando el rol de la mujer en la educación. También esto se ve plasmado en los libros de clases, puesto que se han encontrado situaciones que evidencian este sexismo. Por ejemplo, en uno de estos textos se ejemplificaba con las vocales débiles que las sostenían una mujer y las vocales fuertes un hombre. Bajo los conceptos de normalidad y anormalidad, lo que está considerado dentro de la lógica normalidad en la sociedad es el rol del hombre por sobre el rol de la mujer en diversos aspectos, dando lugar al término sexismo. Ahora bien, la normalidad en esta situación es que haya un trato igualitario en diversos contextos para hombres y mujeres. Por ende, recién en estos tiempos, en las últimas décadas, se ha tratado de manipular y reorganizar los roles de género, habiendo igualdad entre ambos lados. La sociedad, al enterarse de esta problemática que acongoja una gran parte de esta, lo ve como algo ajeno a su realidad, o sea, como algo extraño o que no está dentro de la norma. Debido a esto, el sexismo aún se encuentra presente en muchos ámbitos, uno de ellos es la educación. Una de las evidencias más claras son los libros de textos entregados por el Mineduc, los cuales poseen un lenguaje prioritariamente masculino, poseen en mayor medida imágenes caricaturescas de niños y o hombres, se nombran más autores, investigadores, médicos, etcétera, que a mujeres con el mismo título, entre otros. Otro factor es el currículo oculto, en el cual se establecen prácticas y conductas sexistas para llevar a cabo la enseñanza o interacciones en el estudiantado en la sala de clases. Y por último están los estereotipos, referente al género, tanto en la educación como en la vida en general. En primer lugar, debemos saber a qué nos referimos con los estereotipos.
Los estereotipos son un conjunto de creencias que se le adjudican al individuo solo por ser parte de un grupo social. Es algo de carácter superficial. Actualmente, podemos confirmar que la sociedad convive con ciertos estereotipos sexistas y discriminatorios que viven condicionados fundamentalmente por la educación recibida previamente. Además, existen una serie de motivos y situaciones relacionadas a la manera de pensar y actuar, que están establecidos por la cultura. La educación y conciencia social son un instrumento fundamental para remediar desigualdades de carácter sexista, siendo uno de sus principios básicos educar para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. A pesar de los avances legales, los esfuerzos ciudadanos y la conciencia social sobre este tema, la realidad es que actualmente en el aula se pueden observar actitudes y comportamientos que detonan en los y las estudiantes, entendiendo que están siendo educados con los roles tradicionales del hombre y la mujer y a su vez normalizando actitudes y acciones, lo que da mayor valoración positiva al hombre. Reflexión de la temática. No se puede negar que el papel que la educación ha tenido en la producción de estos modelos de desigualdad y de jerarquización entre hombres y mujeres. Tampoco se puede ignorar el hecho de que la educación en general ha servido como un medio para que los grupos dominantes implementen su ideología con el propósito de responder a sus propios intereses. En la educación actual hemos normalizado la desigualdad a tal punto que tanto los hombres como las mujeres hemos adoptado estos papeles conscientes o inconscientemente. La historia de la educación de las mujeres muestra cómo a lo largo del tiempo éstas han ocupado un lugar secundario y subordinado. La discriminación de las mujeres se ha presentado en diversos aspectos. Se le ha excluido del reconocimiento sobre los aportes culturales y científicos realizados a la humanidad. Además, en los tipos de investigación realizadas, en el lenguaje utilizado, en la tipificación de los papeles femeninos que distintos programas de televisión y medios de comunicación proyectan. Aunque la responsabilidad del cambio de esta estructura no es solamente un trabajo de las instituciones educativas y del profesorado, no se puede negar el deber social que tienen los y las docentes y todas las personas relacionadas con la educación. Solamente cuando ello sea posible y se logre establecer que la problemática como tal es real, las iniciativas de cambio tendrán efecto. En virtud de esto es que el rol social del profesorado debe estar enfocado a ser un sujeto de cambio. Adoptar una postura en estos tiempos resulta primordial al momento de derribar estas ideologías y avanzar en el pos de una sociedad de cultura que represente y valore el derecho de las mujeres. Resulta primordial visibilizar esta temática, puesto que por los siglos las mujeres hemos sido menospreciadas e invisibilizadas. Es un tema que a pesar de la evolución en el tiempo, la discriminación sigue estando y es más preocupante aún en que estas conductas se siguen replicando, y más en la educación. Dentro de la cultura escolar siguen existiendo conductas de sexismo y en su mayoría es el cuerpo docente quien lleva a cabo estas prácticas, lo que genera que el estudiantado replique estas mismas. Es por esto, por lo que desde el rol docente es necesario adoptar una postura que evite la normalización tanto de conductas como de prácticas sexistas en el estudiantado. Cabe destacar que este cambio no se puede llevar a cabo solamente desde el quehacer docente, sino que también implica un compromiso de parte de los establecimientos educacionales a querer erradicar estas prácticas y culturas y además un cambio global en el sistema educativo. Ya que esto es el fiel reflejo de las creencias y la cultura que aún sigue siendo practicada al momento de elaborar el material pedagógico. Muchas gracias.